Aquí comienza Periodismo en Clave Internacional. Una mirada objetiva centrada en la información esencial. Dirige Tibisay Soto Carpio en Estudio Radio. El 10 de enero cae el mito del carácter democrático de la revolución bolivariana en el mundo. Pase lo que pase, el 10 de enero del 2025, cuando debe tomar posesión el nuevo presidente de Venezuela, sea el ganador Edmundo González Urrutia o el perdedor Nicolás Maduro, quien se juramente para el periodo 2025-2031, habrá caído definitivamente el mito de la revolución bolivariana como un proceso democrático en el mundo. Y es que 2024 marcará un antes y un después del proceso político iniciado por Hugo Chávez en 1999. La vendida como una revolución democrática, bolivariana, popular, de izquierda, defensora de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, habrá caducado, así como caducan muchos productos. Habrá llegado la fecha de su obsolescencia programada. En la primera parte de este resumen contamos sucintamente cómo se fue desmoronando el proceso chavista, en una interminable sucesión de hechos que lo fueron erosionando lentamente, pero que, para muchos, pareciera que emergió como un iceberg de repente el primer semestre de 2024. Esto ya se sabía dentro del país, incluso formaba parte de los debates internos en el mundo chavista, esos que pocos salen a la luz pública, pero era una realidad difícil de hacer ver al mundo democrático de América Latina, y menos aún al de otras latitudes más lejanas. Con su prédica del humanismo bolivariano primero y del socialismo del siglo XXI más adelante, Hugo Chávez intentó renovar la creencia en la posibilidad de un mundo mejor bajo la égida de una izquierda fuerte y militarista, pero democrática. Con los términos de humanismo bolivariano en campaña y democracia participativa y protagónica ya en el gobierno, Chávez intentó diferenciarse del modelo cubano, referencia de la izquierda mundial de los años 60, 70 y 80, que partió de una toma del poder por las armas. Pero la prédica de no alineación a un polo de poder mundial y de la vía democrática duró apenas un par de años. En el 2002, y con el pretexto del golpe de Estado auspiciado por sectores opositores, el gobierno que se decía humanista inició su viraje hacia el autoritarismo, de la mano experta del gobierno de Fidel Castro. El modelo bolivariano había iniciado así el camino de no retorno hacia la vía autoritaria, de toma o mantenimiento del poder por la fuerza, camino que, por la muerte de Chávez, le tocó ejecutar en todo su esplendor a Nicolás Maduro, luego de aquella súplica casi en la extrema unción de Chávez cuando llamó al pueblo a votar por el ex sindicalista en su última aparición pública el 8 de diciembre de 2012. Tras la victoria opositora del 28 de julio pasado, defendida desde la misma noche de los comicios por los sectores más humildes, el gobierno se dejó de sutilezas, irónicamente hablando. Las fuerzas policiales y militares iniciaron así la cacería humana más grande de los últimos años en el país suramericano. Los primeros 3 días se cerraron con saldo de al menos 24 muertos y más de 2.000 prisioneros. Maduro anunció con orgullo la cifra de detenidos y dijo que construiría 2 nuevas cárceles para ubicar a estos prisioneros políticos. Por primera vez, la cifra gubernamental sobrepasaba la de las organizaciones de derechos humanos, que no tenían la capacidad para verificar con esa rapidez la identidad de tantos presos. La represión alcanzó a niños y adolescentes, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad, a pacientes de cáncer, diabetes y otras múltiples patologías. Se anunciaron juicios por terrorismo para la mayoría de los apresados.
El objetivo era propinar un castigo público al pueblo para que no se le ocurriera defender en las calles la voluntad popular. Se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, con las que vienen acompañada la represión en Venezuela. Desapariciones forzadas, con negación de la información sobre fecha y lugar de detención, por tiempos diversos, malos tratos, torturas, negación de la defensa privada, de alimentación adecuada, reclusión en zonas alejadas de su lugar de residencia y falta de asistencia médica, entre otros. Al menos 4 de estos detenidos fallecieron por falta de atención médica en los últimos meses. Otros más, sobre todo adolescentes, intentaron suicidarse. La corrupción policial aprovechó para hacer de las suyas y se multiplicaron las denuncias sobre la detención de personas no involucradas con las protestas y la petición de sumas en dólares para soltarlos antes de presentarlos a las audiencias. A la represión popular de los primeros días siguió la cacería de testigos de mesas y dirigentes básicos o medios de la alianza opositora, tanto del Partido 20 Venezuela de la dirigente María Corina Machado como de las otras organizaciones de la alianza. En los últimos meses incluyó incluso a miembros de partidos vinculados al gobierno, sumados también a la exigencia de las actas y en lucha por que se imponga la verdad electoral. El gobierno buscó así descabezar cualquier brote de protesta. La oposición, que pareció incluso sorprendida por la inmediata protesta en los barrios, desalentó las movilizaciones espontáneas para evitar más estragos de la represión. El comando opositor inició una etapa de concentraciones sorpresas de escasa duración y aún así, cada jornada se saldaba con varios dirigentes presos. Así las cosas, llegó la hora de la diáspora, medianamente movilizada durante la campaña electoral. Se sucedieron varias jornadas de manifestaciones en por lo menos 300 ciudades del mundo, con repercusión en las redes sociales, algunas multitudinarias como las de Madrid. Para 2024, casi 8 millones de inmigrantes venezolanos estaban repartidos por el mundo. Para ponerlo en contexto, una diáspora más grande que la de Siria, donde se vivía una guerra civil. Se fueron por oleadas, algunos cuando ganó Chávez, otros entre 2014 y 2017, luego de la represión en las protestas de esos años que se saldaron con varios centenares de muertos. El goteo de inmigrantes continuó los años siguientes. Es una inmigración variopinta en lo político, social y económico. Una diáspora de la que el gobierno se mofó durante algunos años, riéndose en público porque teniendo títulos universitarios se había ido a lavar posetas, es decir, sanitarios, por el mundo. Este discurso oficial cambió repentinamente cuando comenzaron a pronunciarse los organismos internacionales. Maduro y sus funcionarios ya no hablaban de los lavaposetas, sino de gente que se marchaba alentada por la oposición. La selva del Darién, por la que los inmigrantes llegaban a Centroamérica, México y luego a Estados Unidos u a otras naciones de la región, fue motivo de cientos de reportajes periodísticos. Se supo de víctimas del hampa, de las mafias, de los ríos caudalosos, del hambre, familias enteras incluso. Un cementerio de pobres tal cual el Mediterráneo en Europa. Pero la diáspora venezolana no solo estaba integrada por los más pobres. Cientos de personas provenientes de sectores medios, profesionales de alto nivel en diferentes campos, muchos trabajadores de la prensa también habían emigrado, con capacidad para alzar la voz, organizarse y denunciar. Lo hicieron. El mensaje llegó a todos los rincones. El mundo se enteró del resultado electoral por las actas divulgadas en Internet por la oposición, por las denuncias de la represión en organismos internacionales, redes sociales y por las manifestaciones diversas y creativas. Fue una movilización de venezolanos a nivel mundial, a veces organizadas y otras espontáneas e independientes. A esta labor se sumó el diplomático González Urrutia,
luego de negociar su salvoconducto y asilarse en España. El mensaje llegó así con más fuerza a los congresos de los países, a los organismos internacionales, a los medios internacionales e incluso a los eventos artísticos y culturales de prestigio. El mundo conoció al instante las amenazas a las libertades, la lucha diaria y decidida de los familiares de los adolescentes presos que acampaban a las afueras de los penales, la labor de las ONG de derechos humanos. La gesta opositora ocupaba los titulares en positivo. El autoritarismo y aislamiento del gobierno encabezaba las noticias negativas. Las denuncias de falta de transparencia y condiciones desiguales durante la campaña dejaron de ser temas abstractos para conocerse los detalles, los personajes y los métodos aplicados. La empatía mundial en el caso venezolano comenzó a manifestarse, no solo la de los partidos afines políticamente a la dirigencia opositora tradicional, sino a la de aquellos ubicados en el centro político e incluso la de los sectores de izquierda de la región y del mundo que ya no se veían reflejados o no querían retratarse con el inquilino del Palacio Presidencial de Miraflores. Y por supuesto creció la empatía de los organismos internacionales. Destacaron las posturas ya no abiertamente pro-revolución bolivariana del presidente chileno Gabriel Boric, del mandatario de Brasil Lula da Silva y del propio mandatario de Colombia Gustavo Petro. Vinieron los actos mundiales con presencia de dirigentes políticos, de funcionarios de organismos internacionales, los variados e importantes premios a la dirigencia opositora. En 2024, la imagen mundial de la revolución bolivariana se deterioró como nunca antes. Las estrategias oficialistas de blanquear la proclamación de Maduro a través de los otros poderes, ya dominados por el chavismo desde años atrás, no dio los frutos esperados. A nivel mediático, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, así como las imputaciones de la Fiscalía, cayeron en saco roto. Nadie las creyó, ni dentro ni fuera del país. Los diversos organismos internacionales se pronunciaron. La Comisión de Observadores Electorales de la ONU y el Centro Carter se van espantados del país y al poco tiempo emiten sus informes favorables a la oposición. Los congresos de muchos países se pronuncian reconociendo a González Urrutia como ganador de los comicios. Algunos gobiernos lo hacen también. Otros gobiernos se mantienen más cautos para no repetir experiencias anteriores, pero dejan ver de qué lado están al exigir las actas y asegurar que sin ellas no habrá reconocimiento al proclamado sin cifras detalladas. La salida al exilio del diplomático electo con casi 70% de los votos, según las actas divulgadas por centros de mesa, fue celebrada por el gobierno como su muerte política, creyendo aquel viejo refrán de que muerto el perro se acababa la rabia. González Urrutia, atacado por el gobierno por ser de tercera edad, se movió como peso liviano en la arena internacional y no ha parado de reunirse con personalidades y diversos gobiernos, ampliando a su modo la red de apoyo a su alrededor. No cayó en provocaciones radicales de propios y mantiene la dupla con la dirigente María Corina Machado, a quien anunció convertiría en su vicepresidenta ejecutiva, sin caer tampoco en los intentos de manipulaciones del gobierno para mostrarlos divididos públicamente. Así las cosas, la toma de posesión organizada por el gobierno parece que va a ser un convite con muchos invitados y pocos confirmados. Todos, hasta los gobiernos izquierdistas, hasta ahora le están haciendo el feo a la anunciada investidura de Maduro. México, Colombia y Rusia, tres grandes aliados, mandarán segundones. Cuba, Nicaragua y tal vez Bolivia, entre los seguramente presentes, no hay novedad. Más atención mediática e internacional concitará cualquier movimiento de González Urrutia,
quien prácticamente mantiene una campaña de intriga, publicitariamente hablando, sobre cuándo, cómo y con quién regresará al país. El gobierno, por su parte, que ha asegurado que se mantendrá en el poder a trocha y mocha, por las buenas o por las malas, se ufana de que tiene el apoyo de la Fuerza Armada y ha repartido armas a civiles en actos públicos. Asegura, además, que encarcelará a González Urrutia una vez pise suelo venezolano, si lo hace. Maduro anunció igualmente grandes manifestaciones en las calles de Caracas desde el 4 de enero, procurando tomar la delantera y tener la excusa para cerrar las fronteras de la ciudad y penalizar cualquier protesta. Varios exmandatarios han anunciado su deseo de acompañar a González Urrutia al país, entre ellos el expresidente español Felipe González, pero nada está confirmado. Entre tanto, al interior del país, el ánimo de la líder opositora lució últimamente cambiante. Hace un mes se le veía con el rostro triste y preocupado, coincidiendo con las denuncias de acoso a la vivienda de su madre, de más de 80 años, y a la soledad que cuenta vive desde su clandestinidad, para evitar más arremetida hacia su equipo de trabajo. Sin embargo, en la última semana ha recuperado el entusiasmo y envía mensajes diarios a los venezolanos. Parecía imposible ver un país separado durante tantos años por el régimen. Parecía imposible recuperar la dignidad, la solidaridad y también nuestros sueños. Parecía imposible ganar las primarias. Parecía imposible presentar un candidato de todos. Parecía imposible debilitarlos y derrotarlos. Parecía imposible demostrar que ganamos. Que ganó el mundo González. Tenemos por delante un nuevo desafío. Y que nadie nos venga a decir a nosotros que es imposible lograrlo. Porque Dios pone sus tareas más difíciles a sus hijos mejor preparados para hacerlas. Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. En las últimas 2 semanas, el gobierno de Maduro ha excarcelado a cientos de opositores, que seguirán enjuiciados pero en libertad, incluyendo a todos los adolescentes, a varias mujeres con enfermedades graves y a algunos periodistas. Pero la cifra de presos políticos se mantiene cercana a los 2.000, porque a diario se producen nuevas detenciones, sobre todo de dirigentes medios de los diversos partidos políticos, en un procedimiento catalogado como la puerta giratoria. Mantener detenidos para canjear, según la opinión mayoritaria de la gente. La gesta opositora de 2024 no solo logró que el gobierno de Maduro perdiera los votos, sino también la llamada por el oficialismo batalla mediática. El mundo sabe hoy que no existe ni existirá un gobierno democrático en Venezuela presidido por el actual gobernante. Maduro también perdió la legitimidad de la que hasta entonces se vanagloriaba. Sin duda, 2024 no solo selló el fin de la polarización, sino la caída del mito de progreso de la llamada Revolución Bolivariana. El tablero muestra ahora un claro segundo jaque, pero aún no es el final. Hay piezas claves en las manos de ambos jugadores. La percepción es que el 10 no se acaba la partida, porque a partir de allí cualquier cosa puede pasar. Los 7,3 millones de venezolanos que votaron por Edmundo González Urrutia y otros tantos que no pudieron hacerlo, lo considerarán impostor a partir de esa fecha.
y podrán sentirse legítimamente autorizados a reaccionar. La Constitución les da ese derecho a través del artículo 350, entre otros muchos impulsados por el mismo Chávez cuando creyó que nadie le disputaría el poder. Entre las consecuencias de una juramentación de Maduro se mencionan la salida de otros 5 millones de inmigrantes, por lo menos, nuevas protestas populares, retiros de apoyos internos y externos, encarnizadas luchas internas por el poder y el dinero. 2024 ha dejado ya ver algunas de estas heridas. Por su parte, el gobierno sigue ofreciendo una paz de las armas y de la represión y una ilusoria recuperación económica por enésima vez. Entre tanto, la líder opositora ha hecho llamados precisos a las fuerzas policiales y armadas. Nos vemos en las calles, viene proclamando de nuevo en los últimos días. Ciudadano militar, ciudadano policía, el pueblo de Venezuela está unido en un solo clamor y ha hablado con claridad. Ha llegado la hora de la definición y ya todos sabemos que cada quien en su fuero interno ha tomado la decisión correcta y solo espera la resolución colectiva para actuar. El tiempo de derribar el último obstáculo que nos separa de la libertad ha llegado. Yo confío en ti. Confío en la reserva moral de nuestros hombres de honor y de armas. Y confío en que estás a un solo paso de hacer lo correcto, lo que Dios y la patria te demandan. Nos vemos pronto en las calles de Venezuela. Venezuela seguirá dando de qué hablar en el año venidero. Nos vemos entonces. Hasta pronto.